El septo nasal es una estructura impar situada en línea media de la fosa nasal que divide medialmente ambas fosas nasales. Interviene en la fisiología respiratoria por su contribución a aumentar la compliance del sistema respiratorio, además de permitir la presencia y alternancia del ciclo respiratorio nasal, la cual es esencial para la regeneración del epitelio nasal. Durante el ciclo nasal, la mucosa nasal es objeto de constantes cambios vasomotores fisiológicos, que se manifiestan en variaciones en el tiempo de la intumescencia turbinal. Ello acarrea variaciones cíclicas del calibre de una de las fosas nasales. Resulta por ello obvio comprender la extrema dificultad en evaluar la resistencia nasal promedio por cada fosa nasal de un sujeto determinado. Por el contrario, las resistencias nasales totales varían poco. De hecho, se prueba como en la mayoría de los casos la zona eréctil de los cornetes de una fosa nasal se mantiene en vasodilatación, mientras la fosa nasal contralateral mantiene dicho territorio en vasoconstricción o retracción. El ciclo nasal, tal y como se acaba de exponer, se aprecia en el 80% de los pacientes. No obstante, su intensidad y periodicidad son muy variables. Se desconoce la finalidad última del ciclo nasal, pero en cualquier caso se supone vinculada al correcto acondicionamiento del aire inspirado, calentando en vasodilatación y humidificando en la retracción. Otras funciones en las que participa el septo son también condicionamiento térmico, humedad y depuración de las partículas inhaladas. En el adulto, el septo nasal está formado por elementos óseos, cartilaginosos y mucocutáneos. Fundamentalmente los elementos que pormenorizan son la lámina perpendicular del etmoides, el vómer, el hueso premaxilar y el cartílago septal, a los que se habría que añadir la columela y el septo membranoso. El vómer consiste en una lámina ósea sagital que forma la región más posterior e inferior del espacio septal. Se articula en su borde superior o craneal con la cara inferior del efenoides, en la zona denominada rostrum efenoidal. Su extremo más posterior es libre, delimitado medialmente por las coanas. La lámina perpendicular del etmoides en su extremo craneal se halla en relación en dirección anteroposterior con los huesos propios. La espina nasal del frontal, la apófisis crista galli y la lámina criosa forman el tercio superior del espacio septal óseo. En la anatomía del espacio septal cabe señalar una zona de especial relevancia dada la gran incidencia de deformidades en dicho nivel. Se trata del hueso premaxilar, también denominado intermaxilar o incisivo. Se halla ubicado por delante de la bóveda palatina y emite unas prolongaciones laterales muy evidentes que denominamos como alas de la premaxila y que prácticamente sin solución de continuidad se prolongan en dirección ventral hacia la espina nasal anterior. Entre el maxilar y el hueso premaxilar se aprecia el conducto incisivo, por el que discurre el paquete báculo-nervioso nasopalatino. El cartílago cuadrangular o septal es una lámina condral cuadrilátera, cuyo margen anterosuperior oblicuo en dirección ventrocaudal forma la arista cartilaginosa del dorso nasal. El margen posterior inferior, también denominado pie septal, descansa sobre el borde superior del vómer y de la cresta decisiva del hueso premaxilar. Ambas estructuras óseas presentan un margen craneal a modo de canal o hendidura para abrazar el segmento cartilaginoso. El verdadero interés anatomoquirúrgico de estas estructuras reside en el hecho de que a este nivel conforman una verdadera articulación o complejo articular a expensas del periósteo y pericondrio de las estructuras óseas y cartilaginosas implicadas. Se describen fibras de tejido conectivo que se disponen de forma muy características, fibras directas que discurren del periósteo al pericondrio homolateral y fibras propias que circundan ambas estructuras, es decir, se disponen del pericondrio y del periósteo de un lado al lado contralateral. Y por último, las fibras cruzadas, que discurren del pericondrio de un lado al periósteo contralateral. En consecuencia, el espacio septal condral y las alas de la premaxila se hallan inmersas en un denso entramado de tejido conectivo que sigue todas las direcciones del espacio. En este territorio se puede igualmente apreciar la presencia de elementos cartilaginosos, independientes del cartílago cuadrangular, que se ubican paralateralmente al pie septal y que se denominan cartílagos paraseptales. En el ser humano la presencia resulta un vestigio en relación con el órgano de Jacobson.
Durante el crecimiento se suelen osificar, dando lugar a impactaciones o deformidades posteriores. El cartílago septal emite frecuentemente una prolongación más o menos acentuada en dirección al esfenoides, o a modo de punta de lanza, entre el vómer y la lámina perpendicular del moides, que conocemos como proceso esfenoidal, siendo esta una localización frecuente de deformidades septales. En su extremo más ventral, el cartílago cuadrangular forma un ángulo que se denomina como ángulo septal anterosuperior o simplemente como ángulo septal, y que es la zona que se halla en más íntima relación con las estructuras de la punta nasal. Dicho ángulo se presenta en la unión del borde caudal y el borde ventral del septo. En el ángulo septal anterosuperior se han descrito unas fibras conectivas que unen ambas cruras laterales entre sí. Ambas cúpulas descansan sobre el septo nasal a modo de alforjas, constituyendo un mecanismo accesorio en el soporte de la punta nasal. El borde caudal del cartílago septal se expone en una moderada convexidad anterior de grado variable, condicionando una mayor o menor proyección de la columela. Por último, considerando el tejido blando que recubre el espacio septal, se han descrito unas formaciones que reciben el nombre de tubérculos septales. Estas están formadas por un tejido eréctil, similar a lo de los cornetes. El tubérculo septal anterior se ubica entre el cornete inferior y el medio. En velocidad al paso de la corriente aérea principal, actúa como una válvula septal, es decir, que modifica las resistencias al paso de aire según el grado de congestión. También se ha descrito un tubérculo septal posterior de similar morfología ubicado a nivel del arco coanal y que en determinadas ocasiones permite apreciar por rinoscopía posterior un septo posterior muy engrosado, una imagen de vidrio de reloj. Kotel dividió el espacio septal en 5 zonas, con la finalidad de poder sistematizar mejor la descripción de las dismorfias septales. Se puede resumir en área 1, que se trata en la región del vestíbulo nasal y comprende desde el espacio valvular, o área 2 hasta el nivel de la ventana nasal. El área 2 corresponde al área valvular, tal y como Kotel lo había descrito inicialmente. Sucintamente, es un área definida por un plano perpendicular al margen caudal del cartílago lateral superior. El área 3 consiste en el segmento que discurre entre el área valvular propuesto por Kotel y el territorio definido por la aparición de la cabeza de los cornetes medio e inferior. Recibe gráficamente el nombre de ático nasal. Dibuja en el espacio una zona triangular de vértice inferior y base craneal. El área 4, este territorio, se sitúa entre la cabeza y la cola de los cornetes, por lo que se denomina área turbinal. Y el área 5 consiste en el área más posterior y se circunscribe al espacio entre la cola de los cornetes, el arco conal, el arco septal y la coana y el cabo. La dismorfia septal se caracteriza por la presencia de un septo nasal que no se encuentra alineado correctamente en la línea media. Se trata de una alteración morfológica que puede dar lugar a déficits funcionales, siendo más frecuente en la raza caucásica. Se puede clasificar en congénitas y adquiridas. Las primeras se producen debido a compresiones intrauterinas, traumatismo durante el parto o alteraciones del correcto desarrollo craneofacial. Las segundas son mucho más frecuentes y pueden dividirse en traumáticas, como un traumatismo nasal asociado, o no traumáticas. Cuando el paciente niega un traumatismo previo, la lesión suele deberse a un traumatismo infantil que haya pasado desapercibido o alteraciones del crecimiento armónico del septo dentro de su marco óseo. Las dismorfias traumáticas se verán condicionadas por la intensidad y dirección del traumatismo, siendo típicas las que se deben a traumatismos laterales de la pirámide nasal, en los que la línea media de fractura conlleva la luxación del pie septal de su lecho premaxilar y vomeriano. En este caso, los hallazgos más característicos son una cresta oblicua en dirección ventrodorsal y cráneo caudal, que se prolonga a un segmento más o menos amplio de la unión condropremaxilar y condrovomeriana. En este caso, la línea de fractura puede colapsar parcial o totalmente la luz nasal.
Por lo general, el borde libre septal se desplaza de línea media, reduciendo la luz de la ventana contra el lateral. Estos traumatismos frecuentemente determinan lateralización de la pirámide nasal, ya sea una nariz tumbada, un componente de deflexión de la misma o una nariz en S itálica. El traumatismo en los que el impacto es frontal, la lesión más típica es aquella en la que el septo se pliega sobre sí mismo, creando una fractura que seguirá un eje vertical, dando lugar a la cresta vertical. La zona más vulnerable es la unión condro-memoriana, pudiendo sobreponerse ambos fragmentos, duplicando así el grosor normal del septo. En la nariz traumatizada lo más habitual es la combinación de una cresta vertical con otra oblicua, ambas de mayor o menor cuantía, asociándose frecuentemente convexidades y concavidades de los segmentos cartilaginosos y óseos. Si existe una lesión ósea sobreañadida, puede asociarse a obstrucciones a nivel más posterior, como las debidas a las crestas impactadas en los cuadrantes medio e inferior, aparecidas tras una lesión de una unión enmoido-meriana. Ante un traumatismo nasal de cualquier intensidad en los niños, debe constatarse la integridad del septo, ya que este es un vector esencial para el correcto desarrollo piramidal, pudiendo pequeñas lesiones repercutir en la aparición de dismorfias septopiramidales en el adulto y alteraciones en el crecimiento mediofacial. Por lo general, las deformidades septales anteriores que afectan las áreas 1, 2 y 3 son las que tienen un mayor impacto funcional, mientras que las posteriores en área 4 y 5 suelen ser de menor trascendencia funcional. La concordancia entre la clínica que refiere a un paciente y los datos obtenidos en la exploración endonasal regirán los criterios que indican la cirugía. Las pruebas de permeabilidad nasal, como la rinomanometría anterior activa y rinometría acústica, sin ser absolutamente imprescindibles, permiten cuantificar el grado de obstrucción nasal. La septoplastia cuenta con indicaciones quirúrgicas. La desviación septal que provoque una clínica como la obstrucción nasal, una respiración de predominio oral, que disponga de la apnea del sueño o rocopatía, toda vez que el impacto de la deformidad septal en ambas patologías no se haya plenamente dilucidado. Resulta muy recomendable documentar la permeabilidad nasal con pruebas como la rinomanometría anterior activa y la rinometría acústica. La técnica de Killian de resección submucosa del septo fue descrita en el año 1904. Killian fue uno de los impulsores de la cirugía septal. En España se popularizó por el cirujano Botey. Consistía en la realización de una incisión por detrás del borde caudal del cartílago cuadrangular en pleno plano condral. Acto seguido se disecaba ambos mucopericondrios y mucoperiósteos para posteriormente resecar las deformidades septales. Resulta imprescindible conservar una tira de cartílago en el borde anterosuperior y anteroinferior del septo, con la finalidad de prevenir las deformidades del dorso nasal, tal como la caída de la punta nasal, el ensillamiento de la bóveda cartilaginosa, para evitar las caídas del dorso y la punta, así como evitar retracciones columnares. Se trata de una técnica actualmente obsoleta, ya que no permite tratar adecuadamente segmentos de gran valor funcional como la válvula y el borde libre septal. Por otro lado, resecciones amplias no están exentas de producir depresiones del dorso cartilaginoso. La corrección de la unión condro-memoriana resulta más compleja y favorece desgarros de uno o ambos mucopericondrios. Por ello, la presencia de perforaciones septales postoperatorias se sitúa en alrededor del 5%. Por último, no permite una adecuada reconstrucción del espacio septal tras las maniobras quirúrgicas. En resumen, la técnica de Killian o resección submucosa de Killian es un procedimiento con severas limitaciones funcionales y no exento de secuelas cosméticas. En la técnica de Kotel se plantea básicamente como un procedimiento reconstructivo. La resección submucosa se halla limitada por el marco de una ventana en el que sus márgenes no se pueden vulnerar. En la técnica de Kotel se puede trabajar dentro de esta ventana, pero también incidir en sus márgenes. Kotel insiste igualmente en el concepto global de cirugía nasal septal frente a la cirugía septopiramidal. Frecuentemente una deformidad septal se acompaña de una
con formación externa de la pirámide nasal igualmente anómala. Ejemplos típicos lo constituyen grandes sifosis dorsales, narices ensilladas y el caso demostrativo por excelencia que son las lateralizaciones. Todas estas variaciones anatómicas de la pirámide conllevan modificaciones del ángulo nasolabial, espacio valvular, volumen de aire inspirado, dirección y dinámica de la corriente aérea. Por ello, la septoplastia es un procedimiento congruente en estas circunstancias, en la medida que se asocia igualmente a una cirugía de la pirámide. De ahí la importancia del concepto de septorrinoplastia funcional y correctora, acuñada por Kotel y su escuela. La cirugía de Kotel presenta las siguientes ventanas. Permite el acceso a todo el espacio septal sin sacrificar ningún elemento estructural. Permite usar diferentes técnicas de reconstrucción septal. Y la extracción de porciones desviadas se reconstruyen con injertos autólogos. Minimiza entonces la cicatriz y permite una pared medial estable. La setoplastia puede realizarse con frontoluz y rinoscopio o por una vía endoscópica. Se realiza siempre bajo anestesia general y se coloca al paciente en decúbito dorsal con la cabeza elevada a 30 grados. Se topican las fosas nasales con adrenalina diluida y se infiltra la mucosa septal con lidocaína al 1% y epinefrina, que si se realiza de manera correcta, además de proporcionar anestesia local y vasoconstricción, realiza una hidroexección del mucopericondrio que facilita la elevación del colgajo. La incisión puede ser hemitransfixiante o transfixiante. La primera se coloca aproximadamente 2 milímetros posterior al borde caudal del septo, corriendo la totalidad de la longitud de este borde. Corta el mucopericondrio hasta alcanzar el cartílago del septum y la transfixiante surge de la combinación de dos incisiones hemitransfixiantes que se unen por maniobras que pasan anterior al borde caudal. Para exponer el cartílago septal se utiliza un retractor de columela o un rinoscopio. Se incide verticalmente en el mucopericondrio con un bisturí número 15, 1 a 2 milímetros del margen caudal. Se despega el mucopericondrio empleando el bisturí Romo de Kotel, un aspirador despegador o incluso unas tijeras Converse, hasta alcanzar el plano cartilaginoso que adquiere un característico color azulado. La identificación del plano de disección resulta ser una de las maniobras que desemboca en errores cuando no se practica adecuadamente. El siguiente paso es la creación de túneles, que se denominan superiores e inferiores, señalando el lado. En este momento hay que decidir cuánto se piensa hacer dentro de las posibilidades existentes, que son 4, y en qué localización. Se debe conservar un lado del mucopericondrio sin separar del cartílago del septum para dar soporte, nutrición y reconstrucción. Por otro tanto, son 3 los túneles a crear, aunque a veces con 2 se puede resolver muchas desviaciones. Para la creación del túnel superior se introduce el despegador de Kotel, se realizan movimientos de deslizamiento tangentes al cartílago en dirección superinferior y un desplazamiento posterior. El despegador alcanza el borde dorsal del septum. En la parte más inferior, la cresta, que es el límite inferior de este túnel. El plano mágico o preespinal consiste en la realización de una bolsa intraponeurótica horizontal creada por delante del periósteo y de las fibras conjuntivas que recubren la espina nasal, limitada por delante por el orbicular de los labios, por detrás por el periósteo de la espina y cranealmente por la base de la columela y caudalmente por la mucosa gingivolabial. Esta maniobra se realiza con tijeras de tipo Knapp o Mackendy, introduciéndose a través de las incisiones mitransfixiantes orientadas hacia el espacio entre ambas crudas mediales y apoyando sobre el plano preespinal. El cirujano abre repetidamente sus tijeras en 4 direcciones diferentes, una en la base de la columela, otras 2 lateralmente a la primera, y por último, si es preciso, se separa igualmente entre sí ambas par medialis de los cartílagos alares. Finalmente se obtiene un plano de disección intraponeurótico
que está alojado en el seno del labio superior, disponiéndose entre ambas alas. La creación de los túneles inferiores. A través de la incisión hemitraficcionante se introduce un rinoscopio. Se controla visualmente el periósteo preespinal y se seccionan las fibras conectivas preespinales con un bisturí número 15, apoyándose en ambos vertientes laterales de la espina nasal anterior. Una vez despegada la espina, procedimos la disección de los tejidos blandos hasta alcanzar a ambos lados las crestas piriformes. Con un despegador curvo de Cottel, empleando el extremo de mayor curvatura, se contornea la cresta, se despega hacia atrás y abajo la vertiente posterior de dicha cresta piriforme. Se prolonga la disección del suelo de la fosa nasal en el ángulo diedro entre el espacio septal óseo y el suelo de la fosa nasal, empleando el despegador curvo de Cottel, que dispone una menor incurvación. El túnel inferior contralateral se construye con la misma técnica, abordándolo por esta incisión, cruzando al lado opuesto por una transfixiante. Unión entre los túneles. Mediante un espéculo nasal de Cottel número 5 o 7 se introduce una de las dos valvas en el túnel anterior y otra en el túnel inferior. El despegador recto de Cottel permite liberar las fibras conectivas que unen el pericondrio homolateral con el contralateral, el pericondrio a un lado con el periósteo homolateral y también el contralateral. Es decir, facilita la disección de un denso entramado fibroso que sigue todas las direcciones del espacio. Esta disección es más difícil a nivel anterior. Al realizar una corrección del desvío septal, es aconsejable preservar entre 10 a 15 milímetros dorsal y caudalmente. De hecho, si la desviación se localiza inferiormente, la línea de incisión debe ser por encima de ella, conservando la mayor cantidad de cartílago como sea posible. Por lo general, en una desviación basal e inferior, se verifica una condotromía inferior por encima justo de la deformidad. Se extrae el fragmento desviado y se repone el septo en el centro fijándolo a la espina y al plano preespinal. Ante una desviación vertical, se dispone de forma similar. Se verifica una condotromía a nivel de la desviación con extracción del fragmento dismórfico. Acto seguido se repone en el plano coronal el septo. No obstante, se debe indicar que casi en la totalidad de las deformaciones del septo se constata una combinación de ambos tipos de desviaciones. El cierre de la incisión y la colocación del spleen nasal de Doyle. Al resecar y seccionar y extraer el segmento desviado, se debe tratar de preservar la integridad de la mucosa septal de al menos de uno de los lados, evitando así la perforación septal. En caso de que se preserve la integridad de ambas, se puede realizar una incisión de descarga posterior inferior de tal manera a evitar la formación de hematomas. Completado el procedimiento, se procede al cierre de la incisión hemitraficcionante o transfixiante, generalmente con Vicryl 4.0, y la colocación de un spleen de Doyle, de forma bilateral. Este spleen ayuda a la estabilización de la estructura nasal osteocartilaginosa, a la cicatrización de la mucosa y evita la formación de sinequias. Ayuda con la hemostasia también. Algunos cirujanos, en vez de spleen, también utilizan otro tipo de materiales.